Dame un beso, rapazona, con tus labios de coral. Dame un beso, rapazona. Sabes que yo soy formal, que me han dicho que no quieres. ¿Qué no quieres, señoras y señores? Mister, para toda la eternidad. Señoras y señores, súcubes del Ministerio de la Fruta y de la Verdura del Tiempo. Bienvenidos a este único programa asintomático. Es un programa machista, racista, homófobo, antisemita, transfobo, islamófobo, celíaco, embarazado de 14 meses, 13 canarias, alérgico, lactosa, orgulloso, consumidor de mamitas catalíticas y de gazoletas con bisagra o en su defecto sin bisagra, 11 en Canarias. Señoras con señores, hoy dicen que es el día de los enamorados. Señoras con señores, vamos a ver, si es que nos la cuelan por todos los ángulos. Pero lo mismo con el día de los enamorados, que con el día de la mujer, que con el día del gato, que con el día del cáncer, que con el día de las marmitas catalíticas, 13 en Canarias. Señoras y señores, ¿cómo nos la meten doblada continuamente? El día de los enamorados tiene doble perversión, puesto que indica por definición, por defecto, que usted necesita un complemento, que usted necesita una contraparte, que usted necesita lo que se ha dado en llamar de forma absolutamente ignominiosa una media naranja, etcétera, etcétera. No es tanto la literatura romántica que lleve de alguna manera a inflamar el imaginario colectivo con la leyenda del amor, valga la redundancia una vez más, romántico, no el amor cósmico, no el amor universal, sino el amor romántico, que conlleva con él, que engloba en su propio pack definitorio el sentimiento de vulnerabilidad, el sentimiento de celo, de envidia, de inseguridad, de inestabilidad emocional, de ausencia y de carencia perpetua, puesto que cuando se proyecta la propia sensación individual de plenitud sobre la presencia o la ausencia de otra conciencia individual que supuestamente nos complementa, lo que estamos haciendo es mutilar directamente nuestra propia capacidad de percibir el mundo. Y cuando hablo de percibir el mundo, hablo de percibirnos a nosotros mismos como demiurgos creadores de ese mundo a través de nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos. Ya no solamente de manera grosera y directa y material, la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato, que generan todas esas percepciones fenomenológicas que nos dan una idea más o menos alucinatoria de una realidad tangible que responde a la causa y el efecto, sino que me refiero a esa otra realidad tangible alucinatoria que es, digamos, que pretende ser un sucedáneo de la naturaleza espiritual del ser humano. Estamos hablando de pensamientos y de sentimientos relacionados con todo aquello que proyectamos precisamente sobre otras supuestas individualidades que no son tales. Porque aquí, señoras con señores, existe usted y nada más que usted y solo usted y solamente usted. Me trago la lengua para no ofender a nadie, pero señoras con señores, a lo que pretendo referirme es a esa
velada perversidad que existe en fechas como estas, que por supuesto, dejando aparte el hecho de que están diseñadas, o cuanto menos posteriormente diseñadas y aprovechadas para generar un enorme conglomerado comercial, en el que la gente salga a la calle a consumir, restaurantes, tiendas de ropa, tiendas de regalos, básicamente lo que pudiera ser la prostitución de la fecha del nacimiento de Cristo, Navidad, la Pascua, el Calvario de Cristo, o cualquier otra fecha que, teniendo precedentes de carácter más o menos espiritual, se han convertido en festivales del derroche y del consumismo más frenético. Pero cuando hablamos del día de San Valentín en concreto, incurrimos en una particular perversidad. Y no me malinterpreten, no está hablando el viejo rodeado de gatos, resentido, ojalá tuviera gatos. No tengo ni gatos, señoras con señores. Una naturaleza felina seguramente me haría más feliz, pero ya no me veo ni tan siquiera en la capacidad de poder responsabilizarme. Ya no quiero ni que un pobre gato tenga que soportar mis propias arengas. Imagínense ustedes, la soportan a través de un vídeo, un pobre gato que tuviera que estar aquí tragándose quina para obtener sus whiskas. No le daría comida prefabricada, seguramente le daría lo que yo mismo como, lo cual no vendría siendo nada bueno, puesto que como bastante basurilla, pero no nos distraigamos. Señores, respecto a cualquier fecha que reivindique que su propia individualidad, de alguna manera, depende de la individualidad de otro ser posicionado externamente a su propia individualidad. Esto vendría siendo un poco como la leyenda de Narciso, ¿no? Enamorarse de tu propia imagen y caerte al río y ahogarte. Básicamente el amor romántico adolece de ese delirio. Quizás el sujeto narcísico no presenta sus propias facciones físicas como en la leyenda, en la mitología de Narciso, pero sí que se elucubra que a título de media naranja pueda de alguna manera no solamente reflejar los propios intereses, sino también cubrir, subsanar las propias carencias. Y esa, señoras y señores, es la base de todo error de convivencia que de alguna manera viene acuñada por el término falaz del amor romántico, que no cósmico, universal, del amor romántico, puesto que yo estoy convencido de que el amor, efectivamente, si queremos hablar en términos ñoños, es un motor atómico y subatómico de la realidad. Pero estamos hablando de mitología, y el amor romántico es mitológico. Mitológico y perverso, puesto que, vuelvo a repetir, ejercen usted un hechizo que le hace comprender todo el bien, todo el mal. Perdonen, hoy tengo una tarde canora. No, que le hace a usted comprender, entender que necesita de la presencia de alguien para poder ser un ser, valga la redundancia, complementado, realizado, completado. Leyenda del Narciso. Vendría a ser básicamente como si usted se enamorara de la imagen en su propio espejo, a pesar de que esa imagen no fuera el vómito reflejado de su propia presencia física, sino la presencia de otro ser humano que en determinado momento de su vida y de su circunstancia ha aparecido en su cuerda espaciotemporal alucinatoria para erigirse no por su propio relato, sino por el suyo. Porque él representa, o ella representa, todo aquello que usted está proyectando sobre él o ella, no lo que efectivamente él o ella puedan ser como presencias individuales o conciencias individuales. Y ahí viene precisamente todo el problema. Ese hechizo que tarde o temprano se rompe y lleva a lo que se llama desamor, a menos que exista, digamos, un cierto grado de evolución espiritual
que ya parta del presupuesto que el hecho de decidir compartir la vida con alguien no tenga nada que ver con un concepto de complemento espiritual, sino con el reconocimiento de esa pareja como una propia identidad que al mismo tiempo, cursando una existencia en una realidad material, presente intereses distintos en momentos y situaciones distintas, puesto que todo cambia. Aquel que pretenda que un amor nacido de una relación romántica se mantenga perennemente, es el mismo que está esperando que los Reyes Magos le dejen un regalo al pie del árbol de Navidad, salvo que exista una suficiente lucidez espiritual como para reconocer a esa pareja no como un complemento, sino como una manifestación del propio paso por dicha cuerda espiritual, dicha manifestación presentando rasgos que en un momento determinado de la evolución alucinatoriamente temporal pueda diverger de una forma conflictiva y traumática para su pareja. Es decir, momentos en ese percurso de cohabitación física, y cuando hablo de cohabitación física no hablo sencillamente del intercurso amoroso o sexual, sino que hablo también de ese melange, de esa fusión psíquica y mental que se ejerce con la propia pareja, que lleva a tormentas y que lleva a conflictos indefectibles. Desconfíen ustedes esas parejas que públicamente no demuestran jamás ningún tipo de conflicto y ustedes pueden llegar a envidiar diciendo, pero ¿cómo lo harán? Con lo mal que lo paso yo con mi marido, con mi señora, que ya no lo soporto, que ya sus ronquidos me ponen de los nervios, que parece que ya no tengamos nada que decirnos. Desconfíen ustedes de todos aquellos que públicamente pasean una supuesta convivencia idílica, puesto que probablemente la naturaleza psicótica de esa relación les lleve a necesitar mantener una determinada apariencia en público, que generalmente está en total discordia con el curso privado de la propia relación. Y si no lo está, doblemente psicótica. Esto es cuando la gente me dice, estoy deprimido porque no me gusta mi trabajo, porque me llevo mal con mi señora o porque se ha muerto mi padre. Y te lo dicen como si estuvieran enfermos. No, cariño, no estás enfermo. Si tú no estuvieras deprimido en esa situación que me estás narrando, serías un puto enfermo mental, serías un psicópata. Alégrate, esa depresión demuestra que eres un ser humano a que más o menos le funciona todavía el radar de la realidad. Bien, respecto al tema de las parejas, existe esta dicotomía. Y días como este, en el cual se celebra Día de San Valentín, se celebra la supuesta necesidad de un complemento, es decir, un desdoblamiento de la propia personalidad que supuestamente tenga que complementarlo, básicamente no deja de celebrar una especie de delirio, digamos, dismórfico de la propia naturaleza anímica. Vuelvo a repetir, aquellas parejas que lo enfoquen, en primer lugar, como un emplazamiento puramente natural y físico, procreación, instinto de cohabitación comunitaria, etcétera, etcétera, aquellas parejas que lo esgriman, que lo entiendan de esta manera y que construyan familias y con sus crisis y con su malestar temporal que viene y que va y que evoluciona, porque todo evoluciona. Aquellas parejas que lo entiendan de esta manera están sencillamente llevando un proceso cíclico que no es más que el del que pueda ser el cambio estacional en la naturaleza, primavera, verano, otoño, invierno, no el propio ciclo del envejecimiento, de manera sobria, calmada. Nosotros somos seres físicos, materiales, somos seres que hemos conformado nuestra sociedad comunitariamente y aparte del proceso de
la procreación y del instinto de procreación y el instinto maternal, etcétera, etcétera, existe también el hecho, y en ese sentido el matrimonio y la pareja en otros tiempos no muy lejanos era mucho más realista, es decir, había más posibilidades de sobrevivir en pareja que de manera individual, puesto que de alguna manera se conjuntaban dos fuerzas que hacían que la supervivencia material del día a día resultara menos duro y menos laborioso del que podría resultarle a una persona físicamente sola. En aquella época era así, esto ha cambiado, esto ha transmutado, por eso precisamente hoy en día pocas parejas sobreviven, porque no existe ese sentimiento madurado de la cohabitación y del nexo de pareja. Existe más un concepto de amor romántico churrupado de series de Malibú, de California, que del puro instinto de supervivencia o de sano mantenimiento psicológico. Y por eso, precisamente, de la misma forma en que cuando se celebra el nacimiento de Cristo, sobran señores obesos con gorritos de finlandés y trajes de Coca-Cola cabalgando en renos, de la misma manera es que para celebrar, digamos, el hito también metafórico del nacimiento de Cristo, sobra ese señor gordo, de culturas ajenas incluso a nuestra propia matriz mediterránea. El día de San Valentín sobra, como sobra también el Día de la Mujer. El Día de la Mujer que no deja de ser un estandarte absolutamente denigratorio para las mujeres, como si las mujeres fueran minorías étnicas o psiquiátricas. Y básicamente, señoras y señores, cuando hablamos de esto, tenemos que tener en cuenta, sobre todo para entender de alguna manera cómo funciona la gente. Nosotros hemos nacido y crecido en una sociedad en la cual se nos ha programado para tener miedo, mucho miedo, muchísimo miedo, miedo a todo, miedo al extranjero, miedo a la enfermedad, miedo a la vejez, miedo a la muerte, etcétera, etcétera. El miedo es la piedra filosofal de esta sociedad en la cual estamos viviendo desde hace prácticamente 300 años, porque esto viene de muy lejos, esto no es nada nuevo. Entonces hay que tener en cuenta ese miedo a la hora de juzgar la reacción y la relación también, ya decía bien, de todos los que nos rodean y de nosotros mismos. Imagínense ustedes que estamos metidos en una pecera con un agua viciada y enrarecida, llena de mierda y de turbulencia que proviene de la excreción de todos y cada uno de nosotros, que llevamos tiempo nadando y nadando en círculo dentro de ese recinto estancado. Efectivamente, si no hemos conocido nada más que esa pecera, si nosotros no conocemos el fluir de un río níveo y cristalino o la inmensidad de un océano, y solo conocemos esos centímetros, milímetros, centímetros cúbicos de agua en una pecera, organizamos nuestra vida en base a esos centilitros pútridos en los cuales estamos encerrados y nadando en círculo y en sociedad. Con lo cual es difícil también echarle en cara al prójimo que no tenga una perspectiva de libertad, de río cristalino o de océano inmenso, más allá que la de esos centilitros acotados en la que todos nos hallamos chapoteando en agua enrarecida, y que, dada no solamente esa situación carcelaria, sino todo lo que conlleva a nivel psicológico, no tengamos otra forma de intentar mantener la calma o de exorcizar ese miedo inducido que la de estar convencidos de que necesitamos un partener o algún tipo de sostén emocional más o menos permanente, nuestro periplo existencial, para poder sentirnos seguros, queridos o amados. Esa trampa que proviene de ese miedo absolutamente instaurado y adoctrinado para que funcione este ciclo, esta rueda infernal en la que nos hayamos atrapados,
es la madre del Cordero, y estas fechas efectivas le recuerdan a usted su pleitesía y su connivencia con esa rueda infernal. Le recuerdan por una parte su pleitesía y su connivencia con esa rueda infernal, y por el otro lado le narcotizan y siguen ejerciendo ese efecto de amnesia. Sigue usted bebiendo de las aguas del leteo y del olvido en referencia a su propia naturaleza espiritual, divina, y su propia condición de demiurgo que genera y crea su propia realidad sin que nadie se la genere y se la cree. Y una enorme metáfora de la generación ajena de su propia realidad es precisamente la creencia impuesta de que usted necesita a alguien para ser un ser complementado y complementario. Dicho lo cual, celebro la empatía, el cariño y la ternura que puedan generarse entre las parejas de forma más o menos longeva, teniendo en cuenta que todo cambia, que nada permanece, y esa es una de las fuentes del desamor, pero que no deja de ser, bueno, tan positivo y tan hermoso en el momento en que eclosiona y funciona como pueda ser la apertura del primer capullo en primavera. Pero la clave de todo ello es, creo yo, entender que la apertura del capullo no es ni más ni menos hermosa que la caída del primer copo de nieve cuando llega el invierno y todo se congela a su alrededor.